Hermanos, paz de Cristo, el día de hoy vamos a continuar con la última lección. En este caso va a ser lo que vendría siendo la lección 8. Y es un tema muy polémico, es un tema muy interesante. Y justamente ya en su debido momento, pues lo vamos a profundizar. Incluso podríamos armar un taller, un pequeño taller de escatología, que pues podría serles de utilidad a todos y cada uno de ustedes. Y me gustaría compartirles el nombre de la lección, que es la segunda venida de Cristo y el milenio, que son puntos, o más bien son parte muy importante de lo que venía siendo pues nuestros puntos doctrinales. Y les quiero leer ahí primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y en primera de Tesalonicenses comenta esto haciendo referencia a la segunda venida de Cristo. Y antes de continuar, me gustaría aclarar que aquí hay ciertos puntos de vista encontrados. ¿Por qué? Porque hay ciertos grupos de cristianos que dicen que la venida de Cristo va a ser después de la gran tribulación. ¿Sí? O sea, que el cristiano va a pasar por la gran tribulación, la va a sufrir y va a estar ahí. Nosotros no compartimos ese punto de vista. Nosotros compartimos un punto de vista que podría considerarse una corriente del dispensacionalismo, que dice que el cristiano va a ser arrebatado antes de la gran tribulación, pasará la gran tribulación y después se instaurará el milenio. Es nuestra postura, y repito, hay muchas posturas encontradas en esta cuestión, y realmente uno como cristiano tiene que entender de que sí puede haber puntos encontrados, puede haber diferencias y lo que nosotros queramos, pero al final de cuentas nos amamos en Cristo y no debemos permitir que ese tipo de cuestiones pues nos separen, nos dividan, o que en su momento nos acusemos de herejes unos a otros, ¿verdad? Entonces, primeramente vamos a ver rápidamente, repito, porque esto es una enseñanza general acerca de lo que creemos. Creemos que va a haber profecías, obviamente que estén relacionadas con la segunda venida de Cristo. Concretamente ahí en Hechos 1:10, justamente vemos, en la cual dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea, aquí vemos una promesa muy importante. Ojo, fueron promesas, o en su momento fueron palabras que dijeron los ángeles relacionadas a que Cristo volvería. Entonces en este punto podemos ver de que sí, Cristo se fue, pero pues en su momento Él volverá. ¿Ok? También vemos que justamente en Juan 14:3 Jesús dijo: si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Entonces, más abajo dice: por cuanto me voy, vendré otra vez. O sea, Jesucristo estaba dando a entender de que sí, yo me voy a ir. Él ascendió a los cielos en determinado momento, pero Él también volvería. O sea, llegaría un momento en el cual Él volvería a la tierra. Que ojo, Cristo no nos mandó a hacer escatología. Cristo nos mandó a predicar. El hombre, el ser humano, es el que le gusta la teología y es el que, la escatología. Que ojo, la escatología es el estudio del fin de los tiempos. O sea, esto que estamos haciendo ahorita es escatología. O sea, hablar, estudiar un poco lo que venía siendo el tema de los últimos tiempos. Entonces, concretamente, vemos también que los apóstoles en su momento lo comentan, como lo vimos ahorita en Timoteo, pero en Tesalonicenses. Y aquí dice justamente también en Santiago 5:8: tened también vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y también primera de Juan 2:28 dice: y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. ¿Sí? O sea que sí, Cristo va a venir, o sea, Cristo va a volver en dado momento. Y hay varios elementos que podemos observar antes de la segunda venida de Cristo. Primeramente, la Biblia es muy clara: oye, se va a aumentar la ciencia, va a aumentar la maldad, va a haber situaciones complejas y situaciones difíciles, y vemos cómo hoy en día poco a poco el mundo cada vez da un paso cada vez más hacia la degeneración. Por ejemplo, a mucha gente le gusta jugar con ese tema de que no, el anticristo es tal persona, el anticristo es este otro. No, la Biblia nunca nos dice que andemos jugando con eso. Incluso hay quien se ha atrevido a dar fechas. Como cristianos no podemos dar fechas, ¿sí? Cristo dijo: nadie lo sabe, solamente el Padre que está en el cielo. Solamente Dios sabe cuándo será la segunda venida de Cristo, ¿sí? Nosotros no podemos saber cuándo sucederán todo ese tipo de cosas.
Lo que sí podemos hacer es esto, guardarnos y esperar su regreso. ¿Sí? Eso es lo que sí podemos hacer nosotros como cristianos. Entonces vamos a dividirlo en algunas etapas y primeramente vemos la primera etapa. Vamos a irnos a 1 Corintios 15, 51 y 1 Tesalonicenses 4, 13 y 18. Dice que como tal, esto se conoce como el rapto, que está ahí en este versículo, en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, porque rapto significa levantar rápidamente o llevar con rapidez. ¿Ok? Es decir, ser arrebatado. Y en su momento Cristo lo dice. Estarán dos en una cama, uno será tomado, otro será dejado. Estarán varios en el campo, uno será tomado, el otro será dejado y demás. Ojo, no significa que vaya a ser la mitad de la gente, no. O sea, simplemente está dando en su momento Jesús una, vamos a decirlo así, una aproximación. Está simplemente poniendo un ejemplo. De hecho, Jesús en sus enseñanzas usaba un método rabínico que se conoce como los meshalim. Y los meshalim pues eran elementos tipo parábola, eran elementos tipo, ¿cómo decirlo? Eran elementos tipo didácticos que pues al final de cuentas te servían para mejorar pues una enseñanza. Jesucristo los usaba bastante, o sea, lo podemos saber por lo que vemos en la Biblia, porque era un elemento de estudio bastante interesante que utilizaban los antiguos rabinos. Ahora, aquí sí me gustaría leer 1 Corintios 15, del 51 al 52, y vamos a ver qué es lo que nos dice. Mire, es de la siguiente manera. He aquí os digo un misterio. ¿Qué es esto? Misterio. O sea, no cualquiera, nadie lo va a poder revelar al 100%, ¿verdad? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Sí? Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Sí? O sea, prácticamente aquí nos está diciendo que sí. No todos vamos a morir, no toda la iglesia va a morir. Unos van a morir y otros van a recibir a Cristo en vida. Que repito, no sabemos cuándo. ¿Cuándo empieza el fin de los tiempos? Fíjense, el fin de los tiempos empezó hace casi 2000 años. Cuando bajó el Espíritu Santo y cuando los apóstoles empezaron a hablar en lenguas y se empezó a proclamar el Evangelio, en ese punto fue cuando empiezan los últimos tiempos. Ahí se cumple la profecía de Joel, el profeta Joel, cuando dice que en los posteriores tiempos los ancianos soñarán sueños y los jóvenes verán visiones. Ahí se empieza a cumplir la profecía. Tenemos casi 2000 años en los últimos tiempos. Esto así es, ¿sí? Entonces, podemos ver que efectivamente sí, uno como cristiano nunca puede afirmar de que va a ser este año. Lo que sí puede decir muchos es de que hoy en día pareciera que hay un resurgimiento de que Cristo va a venir en esta generación debido a la perversión y debido a la maldad que hay en el mundo. Que repito, esto no es seguro. Puede ser que Cristo venga en 100 años, puede ser que venga en 500 años. ¿Sí? Entonces no sabemos cuándo vaya a venir Cristo. Lo que sí nos dice la Biblia es que tenemos que estar firmes, tenemos que estar velando, tenemos que estar en oración y tenemos que esperarlo. La primera etapa que vemos en este caso es el rapto. ¿Sí? Vemos el rapto. ¿Qué es el rapto concretamente o el arrebatamiento? Creo que ya muchos han visto películas o creo que esta serie ha habido en el cual pues prácticamente uno va a estar así hablando y pues uno va a ser arrebatado. O sea, uno va a ser literalmente tomado y va a ser levantado y va a desaparecer de este plano, va a desaparecer de esta tierra. ¿Sí? Y una vez que haya pasado eso, la iglesia va a ser recogida en un rapto para encontrarse con Jesucristo. ¿Sí? Que repito, hay muchas posturas que dicen, no, es que la segunda venida de Cristo será que Cristo venga a la tierra y cuando venga será después de la tribulación. Repito, la Biblia nunca nos llama a hacer escatología. La Biblia nos llama a compartir el Evangelio. Podemos tener diferencias en esto, pero lo fundamental es lo que sí tenemos que cuidar y es de que hay un rapto. O sea, en su momento vamos a ser arrebatados y estaremos con Cristo por toda la inmortalidad. Por toda la eternidad. Ya dejaremos, por así decirlo, de tener un cuerpo corruptible a tener un cuerpo incorruptible. ¿Sí? Después tenemos aquí otro punto muy importante en el cual vendrán dos elementos. Uno es el juicio de los galardones y otro es las bodas del Cordero. ¿Sí? Es decir, uno como cristiano no va a ser juzgado como tal en el juicio final. Eso no será así. Uno como cristiano va a estar en lo que se conoce como la entrega de galardones. ¿Qué es esta entrega de galardones? Es un evento, es una actividad muy especial en la cual Dios
le va a dar a cada uno según lo que hizo en su momento. Dios le va a dar a cada persona según lo que en su momento se mereció, por así decirlo, o ha meritado según su trabajo, según su cumplimiento, según su fe. ¿Sí? Eso es lo que se conoce como las bodas del Cordero o la entrega de la entrega de galardones. Pero en la tierra estará sucediendo una situación bastante difícil, bastante compleja, y esa situación se conoce como la Gran Tribulación. ¿Sí? Que la Biblia dice que la Gran Tribulación será un periodo que algunos han dicho que será de 7 años, pero la Biblia no lo especifica así como tal 7 años, así sí se menciona el 7, podrían ser 7 periodos, pero bueno. Entonces, por un periodo de tiempo va a estar la Gran Tribulación, que la Biblia dice que no ha habido ni habrá días como aquellos, o sea, días terribles, días horribles, días muy complejos, días de mucha maldad, días de... La Biblia nos dice que nunca hubo ni habrá días como tales, en los cuales la humanidad sufrirá las copas de la ira de Dios. En su momento nos habla también de las trompetas, de que serán tocadas unas trompetas, y cada trompeta significará o representará un castigo para la humanidad debido a haber rechazado a Cristo y al permanecer en su maldad. Repito, esto podría darnos para mucho, vamos a irnos así muy rápido, ¿ok? Entonces, aquí tenemos la Gran Tribulación, que es un periodo pues sumamente difícil, es un periodo sumamente complejo, en el cual si una persona va a querer ser salva, va a tener que morir para poder acceder a eso, porque ya no va a ser la salvación por gracia, ya no va a haber salvación gratuita, ya perdiste esta oportunidad, ahora te costará pues tu misma sangre, desgraciadamente. Y en la segunda etapa, ya hablamos concretamente de la segunda venida de Cristo, en el cual, fíjense ahí en Zacarías 14:4 dice: en aquel día podrá el Señor sus pies en el monte de los olivos, que se encuentra al este de Jerusalén. Este lugar todavía existe, de hecho por ahí cerca es un cementerio, porque en el monte de los olivos los judíos han enterrado a las personalidades más importantes, entre ellos un ex primer ministro, Menachem Begin, porque según la tradición judía, los que estén en el monte de los olivos van a resucitar primero, cuando venga el Señor, ¿sí? Entonces, bueno, repito, esto es una tradición de ellos, no podemos afirmar eso, ¿verdad? Entonces, en Lucas 1:32-33 dice: él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Siendo referencia a que todos hechos, que en su momento cuando Cristo venga, Él va a descender en la región de Israel. De hecho, también nos habla de que en su momento Dios descenderá y juzgará a las naciones con vara de hierro, según en su momento trataron a su pueblo, a Israel también. Por eso cuando hoy en día mucha gente dice, no, es que Israel ya no es el pueblo de Dios. No, es cierto que la iglesia es el Israel, por así decirlo, es el olivo injertado, pero el olivo natural, por así decirlo, puede ser reinjertado también. O sea, Israel sigue estando en los planes de Dios. En su momento también dice Jeremías, bueno, yo desecharé mi pacto con mi pueblo si deja de haber estrellas. En su momento también lo comenta la Biblia. Bueno, sigue habiendo estrellas. Por lo tanto, el pacto de Dios permanece con Israel. Ojo, no significa que en su momento todo lo que haga el Estado de Israel esté bien. Es diferente. Una cosa es el Estado de Israel, otra cosa es Israel como pueblo, como nación, como tal. Entonces, ¿Dios tiene planes para Israel? Sí, sigue teniendo planes para con Israel. Y en su momento, cuando Cristo venga, como lo dice la Biblia, Él reinará sobre Israel, tomará el trono de David. Y en su momento va a venir. Y en su momento parte de lo que va a hacer es restaurar. Y en su momento a bendecir también a Israel. La Biblia nos habla de una gran guerra. Una gran guerra que será conocida como la guerra de Gog y Magog. Que algunos han dicho que Gog y Magog representan a China y a Rusia, no lo podemos saber a ciencia cierta, que atacarán a Israel, tratarán de destruirlo y en su momento descenderá Dios y destruirá a estos ejércitos y establecerá lo que se conoce como el milenio. Es decir, que durante 1000 años Satanás será encadenado, Satanás será encerrado, bueno, no se especifica dónde, pero será encadenado. Y por 1000 años habrá un periodo de paz y prosperidad en este mundo. Después de estos 1000 años, después el Satanás volverá a levantarse y después de incitar, por así decirlo, a la humanidad a rebelarse contra Dios,
En su momento ya será la caída definitiva. O sea, Satanás será echado al lago de fuego junto con sus demonios. Y ojo, también en este momento será lo que se conoce como el juicio final. Es decir, a todas aquellas personas que en su momento no aceptaron a Cristo y vivieron en pecado, van a ser juzgadas. ¿Sí? Van a ser juzgadas y van a recibir pues el pago de su retribución. Van a recibir el pago de lo que hicieron. Hay quien dice, bueno, entonces van a salir del infierno, serán otra vez juzgadas y serán mandadas a otro lado. No lo sabemos a ciencia cierta cómo estará este proceso, pero ahí es muy clara que en su momento van a estar grandes y pequeños ante el trono, y los libros serán abiertos y cada quien va a comparecer, y en su momento Dios va a juzgar con justo juicio, algo que no sucede en nuestro mundo, nuestro México lindo y querido, que no hay justos juicios. Bueno, Cristo sí hará un justo juicio, y en su momento todo aquel que no le sirvió será juzgado según la voluntad de Dios. Incluso la Biblia dice que los creyentes, los que reciban capacidad, juzgarán a los mismos ángeles, haciendo referencia tal vez a los demonios incluso, ¿sí? Entonces la iglesia aquí también tendrá un periodo o un objetivo. Y después de esto ya se establece como tal la caída completa del diablo. Se establecerá un reino eterno en el cual se establecerá una nueva Jerusalén, y habrá, la Biblia dice, una tierra nueva, un cielo nuevo, y lo que era anteriormente ya no será más. E incluso olvidaremos todo lo que pasó anteriormente. Y empezará un periodo de paz y prosperidad que durará para toda la eternidad. ¿Sí? Porque ya no seremos seres corruptibles. Que hay quien dirá, oye, ¿y Dios seguirá creando planetas? No lo sabemos. Dios seguirá creando, posiblemente sí, porque Él es un creador, posiblemente. Pero hasta ahí no lo sabemos. ¿Sí? Dios sabe solamente lo que deparará después del juicio final y ya el completo triunfo sobre el mal. ¿Sí? Ahora, lo que sí les vamos a compartir son algunos consejos. No queremos hacer esta clase muy pesada. Y fíjense, lo que tenemos que hacer es amar y desear que Cristo venga. ¿Sí? Es un consuelo para nosotros como cristianos, el saber que Cristo va a volver. También debemos velar, debemos orar, ¿sí? Porque no sabemos cuándo será la venida de Cristo. Estemos constantes en oración, en ayuno, en comunión con Dios. Apartarnos del pecado, ¿sí? Apartarnos del pecado como cristianos, como hijos de Dios, estamos comprometidos con la verdad que es Cristo. Entonces tenemos que apartarnos del pecado, ¿sí? Debemos ir y tratar de ganar a los perdidos para Cristo, porque no queremos que la gente se pierda, no queremos que la gente caiga en pecado, no queremos que la gente se quede cuando Cristo venga, no. Tenemos que orar y tenemos que procurar que más gente sea salva, ¿sí? Y debemos ser fieles asistentes a la iglesia, o sea, tenemos que congregarnos. El COVID nos demostró algo muy triste, muy lamentable, y es de que la iglesia en muchas ocasiones se ha dormido. No podemos dormirnos, ¿sí? La iglesia no puede dormirse, la iglesia es luz, la iglesia es sal, no se puede quedar ahí, ¿sí? También otro punto muy importante, debemos mostrar gentileza los unos con los otros, ¿sí? Tenemos que afirmar nuestros corazones y tenemos que hacer el bien mientras estamos en este mundo. Tenemos que proclamar la verdad que es Cristo, y como proclamadores de la verdad tenemos que comportarnos como tal, ¿sí? Y a la conclusión, vamos a irnos ahí a 1 de Juan 2:28, cuando dice que justamente, pues aquí, en 1 de Juan 1:28 nos dice que muchos subirán avergonzados, que muchos que en su momento negaron a Cristo. Bueno, en su momento Cristo los va a negar a ellos también, porque realmente uno como cristiano espera escuchar estas palabras que en su momento dice la Biblia, cuando dice: ven, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Sí? Queremos escuchar esas palabras. ¿Sí? En lo poco fuiste fiel, porque realmente no, como seres humanos no podemos ser fieles más que en lo poco, pero entra en el gozo de tu Señor. En cambio, a uno les dirá: apartados de mí, malditos, y echados fuera. No queremos escuchar eso, ¿verdad? Por eso, hermanos, tómense bien en serio su salvación. Tómense bien en serio su compromiso que hicieron con Dios. Tómense bien en serio qué están haciendo y cómo viven su vida espiritual y cómo está su relación con Dios. Amén. Hermanos, mi deseo es de que Dios los bendiga. Recuerden, como siempre, que hay que hacer las tareas. Son los cuadritos grises que tenemos por ahí. Son estos cuadritos que dicen actividad. Es muy importante que los vayamos haciendo. Los pueden entregar en digital, los pueden entregar en físico, no importa, pero es bien importante que los entreguen, porque la tarea sirve principalmente para ustedes. La tarea
no le beneficia al maestro, la tarea no le beneficia al coordinador, la tarea principalmente les beneficia a ustedes, y les recomiendo que es importante que en ese tipo de temas, como lo es la escatología, está bien que estudiemos, está bien que profundicemos, pero no caigamos en extremos. No caigamos en decir de que ya Cristo va a venir tal fecha o de que tal persona es el anticristo. No lo sabemos y no debemos jugar con eso, ¿sí? El único que sabe qué pasará si eso es cierto es, como lo dice la Biblia, el Padre, ¿sí? Nosotros no podemos asegurar nada, por lo tanto, cuidemos mucho lo que decimos y lo que hacemos. Hermanos, mi deseo es de que Dios los bendiga y nos veremos en la próxima clase.